Bueno, buenas noches a los que se están uniendo. Vamos a esperar unos 5 minutos hasta las 7:05 para iniciar mientras se van uniendo las demás personas. Bueno, buenas noches a todos a los que se van uniendo. Mi nombre es Manuel Mesa, vicepresidente de AC Colombia. Hoy pues tenemos nuestra segunda sesión con el ingeniero Aaron Neira, que nos está acompañando durante este mes de noviembre, junto con la Universidad Industrial de Santander y la Universidad San Pablo de Perú. Eh,
Pues estamos en este ciclo de charlas. Hoy es nuestra segunda sesión de sistema de clasificación de los cronogramas. Aaron, pues el día martes nos dejó con ganas de más conocimiento, de más. Entonces, pues gracias por asistir nuevamente y pues disfruten, digamos, de la charla. Muchas gracias. Muy buenas Muy bien, noches, buenas noches. Aarón. Aarón, Muchas gracias. bienvenido. Ujú. Mm, Listo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Manuel, Guillermo, María Pilar. Vamos a empezar entonces, o mejor dicho, vamos a terminar lo que habíamos iniciado el día martes, que habíamos estado hablando acerca de los niveles de cronograma. Habíamos visto que se tenía desde un nivel 1 y íbamos generando a un nivel 5 aproximadamente acorde a las condiciones que necesita cada proyecto. De acuerdo, Hoy, Aarón. Permíteme un ajá. momentico, porque de todas maneras, si tenemos personas nuevas, es importante hacer un resumen de tu experiencia. Muy rápidamente, ingeniero civil de la Universidad Católica de Santa María, magíster en gerencia de la construcción de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, candidato para doctor en administración de empresas por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Cuentas con certificaciones en Project Management Professional PMP, Professional Project Management Office, Certificate Professional, PMI, PMO, CP, Scrum Master, Scrum Developer, Scrum Fundamentals, Six Sigma Yellow Belt, Certificate Associate in Project Management, Scrum Foundation Professional. También tiene certificación de la ADI Internacional, con múltiples especializaciones en formación de líderes Lean, gestión de proyectos bajo estándares del PMBOK, Power BI, gestión inmobiliaria, también experiencia en planificación y control de proyectos en minería, edificaciones, retail, plantas industriales, penitenciarios y reforzamientos estructurales. Experto en gestión de proyectos, gestión de producción y riesgos, especialista en implementación de PMOs, de buenas prácticas con enfoque de Lean Construction. Hoy vamos a escuchar qué es Lean Construction, docente universitario en la Universidad Católica de San Pablo. Discúlpame que te haya cortado un momentico, Aaron, pero pues es importante que te presentemos bien. Ahora sí, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Y bueno, nuevamente, gracias a todos por conectarse nuevamente. Vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado, que era una revisión en realidad de algunas prácticas recomendadas, que son prácticas con un enfoque bastante técnico que nos brinda el ACE. Ahora vamos a ver el sistema de clasificación, recordando un poco también lo que habíamos estado viendo el día martes. El día martes habíamos revisado básicamente la primera parte, que era clasificación de los cronogramas, perdón, que eran los niveles de los cronogramas, disculpen, el cual precisamente estaba mencionando por ahí que empezaba desde un nivel 0, desde un nivel 1 y si seguía, digamos, ganando niveles conforme se necesitara que se desarrolle más el cronograma. Y esto viene, digamos, en concordancia quizás el alcance mismo del proyecto. Siento que tenemos a veces proyectos pequeños o megaproyectos, puede ser que se por ahí complemente o se necesite más niveles. El día de hoy estamos viendo lo que es clasificación del cronograma, en el cual vamos a definir propiamente, ¿no?, esta clasificación que más bien es bastante cerrada y lo que se considera es una clasificación que va del 5 al 1. Entonces, no es como los niveles donde podía ser que se tuviera algún nivel más o un nivel menos. En este caso en particular, lo que vamos a tener es una clasificación concreta y directa para en este rango que estoy mencionando y que corresponde directamente a la práctica recomendada 27R03, lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Ahora, respecto a lo que partimos, digamos, dentro, digamos, un primer inicio que nos podría ayudar a entender lo que vamos a estar viendo hoy. Esto es propiamente que, digamos, existen otros tipos de clasificación que brinda el ACE, no es la única en la que vamos a estar viendo ahora, y es un poco el contexto que quería comentar por ahí. Por ejemplo, acá tenemos una de las tantas prácticas recomendadas que nos ayuda, digamos, a clasificar la estimación de costos.
pero en este caso enfocado en proyectos de construcción y, digamos, en general, ¿no? De industrias e infraestructura. Es una práctica recomendada enfocada, pero por ejemplo hay otras que se enfocan quizás más a minería u otras enfocadas quizás a petróleo. En esta práctica recomendada, que es la 56R08, a la cual me estoy refiriendo, nos brinda una clasificación de estimaciones que va del 5 al 1, en el cual nos empiezan a brindar algunos detalles respecto, por ejemplo, de los niveles de definición del proyecto es que se van desprendiendo estas clases que estoy mencionando. Y en unos momentos seguramente vamos a estar viendo qué es este nivel o grado de definición del proyecto para poder comprender qué es lo que nos quiere transmitir el AC en estas prácticas recomendadas. Y sobre todo comentarles pues que, digamos, esta clasificación nos permite entender digamos, o proponernos una planificación cada vez más estratégica dependiendo en el punto en el cual nos ubicamos hoy, que podría cambiar, digamos, de acá a unos meses cuando, digamos, tengamos un conocimiento, digamos, más grande del proyecto como tal y de su alcance. Asimismo, la gestión de riesgos va a poder ser más efectiva y vamos a poder generar una mejor transparencia de lo que queremos comunicar y asimismo mejorar el control mismo del proyecto. Y todo esto a partir de entender, digamos, cómo es que estamos generando las estimaciones, no solamente de cronogramas, que es lo que estamos viendo hoy, sino que también de costos. Por ejemplo, hay una imagen que más o menos nos ayuda a entender esto de las clasificaciones y estimaciones, que es lo que vamos a estar viendo en el cual, entre más, digamos, definido esté el proyecto como tal, más precisa va a ser, digamos, el rango en el cual vamos a estar trabajando nuestra estimación. Y entre menos nivel de definición podamos ofrecer en ese punto actual, que de repente es una etapa inicial de concepción del proyecto, pues el rango de variación que se va a tener para la estimación que brindamos, ya sea de costo o plazo, pues va a ser relativamente mayor. Entonces, básicamente esto nos abre el punto en el cual empezamos a hablar acerca de las estimaciones. Y este es un punto importante. Estimar es básicamente proponer o brindar un valor en base a los supuestos o al conocimiento actual que tenemos hoy. Este conocimiento que tenemos hoy puede cambiar y puede ser mayor quizás de acá a un día, o de acá a una semana, de acá a un mes. Y esa es la realidad que tenemos básicamente en todos los proyectos, que nosotros estimamos, hacemos muchas veces la mejor estimación que podemos con el conocimiento actual que tenemos. Y eso es, digamos, algo que también ha entendido y lo trabaja y lo maneja bastante bien otras instituciones como por ejemplo el PMI. De hecho, el PMI recomienda estos tipos de estimaciones que estoy mencionando acá, en el cual, por ejemplo, hablamos de estimaciones análogas, estimaciones paramétricas, estimaciones ascendentes. Cada una de estas estimaciones nos va a brindar una mayor o menor precisión. Por ejemplo, una estimación análoga, como su nombre lo indica, es una analogía. Es una analogía entre dos proyectos que pueden tener condiciones muy similares. Por ejemplo, podemos nosotros estar queriendo construir una fábrica en una nueva ciudad, o mejor dicho, un cliente puede estar queriendo construir una nueva fábrica o un nuevo edificio o algún proyecto muy similar a uno que ya tiene construido y simplemente pues puede hacer una analogía, ¿no? Y dice, esta fábrica me costó construirla 200 millones de dólares, por dar un número. Entonces, una similar y quizás por ahí viendo un tema relacionado a la inflación, pues me va a estar costando ahora en esta otra ciudad donde quiero expandir mi operación 220 millones, ¿no? Por dar un número rápido. Esta estimación análoga ha sido realizada, y, digamos, relativamente rápido y nos puede brindar un primer número para empezar quizás un caso de negocio, ¿no? Que es donde empezaría prácticamente todo el proyecto y donde nacería como tal el proyecto. Ahora, tendremos también por ahí estimaciones paramétricas que básicamente nos relacionan el costo que podríamos llegar a tener en base a un ratio, por ejemplo, ¿no? En base a data histórica. Por ejemplo, si yo me dedico a construir edificios
dedicados a vivienda, y básicamente hago eso y es mi giro de negocio y es lo que construyo básicamente. Pues yo voy a saber exactamente cuáles son los costos para lo que es la construcción de un casco gris, para la construcción de instalaciones determinadas, para instalación de acabados, y voy a poder calcularlo en base al histórico que tengo de quizás decenas de proyectos previos o centenas, y dar un número, un ratio que podría ser costo por metro cuadrado de área construida, ¿no? Y por ejemplo, podría decir, ok, mi costo de casco gris es $400 el metro cuadrado de área construida. Y obviamente si voy a construir un edificio que tiene X cantidad de niveles y X cantidad de área por nivel, podría dar un aproximado, ¿no? De cuánto me va a costar ello. Nuevamente es una estimación que es válida en un primer punto, en un momento cuando quizás queremos tomar una decisión, una alternativa de inversión y decidir pues si este edificio va a tener 10 pisos o si va a tener 8 pisos o si va a tener 15 pisos. ¿No? Y es el fin que cumple en un primer momento cuando aún no tenemos, pues propiamente una ingeniería básica y menos una ingeniería de detalle. Cada estimación cumple su rol, esa es la idea. Y por ejemplo, al fin y al cabo podemos llegar a una estimación ascendente. En esta estimación ascendente ya tenemos quizás un proyecto más desarrollado, más maduro, como les mencionaba anteriormente, un nivel o un grado digamos, de definición del proyecto más avanzado, ya que es donde normalmente, por ejemplo, hacemos en proyectos, digamos, las cotizaciones, donde podemos estar empleando análisis de precios unitarios y propiamente llegamos al nivel de recursos donde definimos mano de obra, materiales y equipos y los vamos juntando, ¿no? Sumando para poder obtener el costo final de un presupuesto, que obviamente tiene un nivel de trabajo superior. Sí, pero nos va a generar muchas veces una estimación más precisa. Entonces, vemos que existen diferentes tipos de estimaciones y que cada una es oportuna de repente en un momento determinado. No es que una sea más mala que otra, simplemente que cada una tiene su momento de utilización acorde a la vida del proyecto, ¿no? Y precisamente para redondear este tema, quería un poco comentar esta gráfica en la cual vemos, digamos, alrededor de la vida de un proyecto, cómo es que se va definiendo propiamente el valor del mismo, que puede ser valor plazo, valor costo, también entendámoslo de esa manera. En un principio, pues simplemente es una idea, una conceptualización y una definición buena, un buen trabajo nos puede llevar pues a una estimación aproximada o asimismo una mala definición. Puede ser que desde un inicio nuestra definición paramétrica o análoga la hicimos de manera incorrecta o inapropiada y eso ya nos llevó a decisiones incorrectas y nos va a llevar a un mal rumbo. Pero como tal, vamos avanzando y conforme nosotros vamos ejecutando el proyecto, incluso podríamos generar acá proyecciones de cuál va a ser el costo final de nuestro proyecto una vez empieza a ser ejecutado. Y podemos llegar a una proyección buena o una proyección mala. Asimismo, podríamos partir desde una mala definición del proyecto y tener a pesar de eso una definición o una ejecución buena y unos pronósticos más acertados y favorables hacia nosotros o unos quizás más negativos. Entonces, las estimaciones, por ende, son necesarias no solamente al inicio de la concepción, no solamente conforme va madurando y lanzamos por ahí nuestro primer presupuesto o un primer cronograma, sino que va siendo necesario también en etapas posteriores ya de ejecución misma del proyecto. Es para ello que tenemos esta práctica recomendada que nos va a ayudar a brindar una clasificación en base a estos cinco que estaba mencionando. Vamos a, de esta forma, generar, digamos, una estandarización, ¿no? Una forma más apropiada en la cual podamos decir el nivel de precisión que de repente nos puede llegar a brindar cada uno de estos cronogramas que vamos a estar brindando. Y propiamente, pues la clasificación, como les comentaba, va del 1 al 5, siendo que un cronograma de clase 5 se basa, digamos, en el grado más bajo de definición del proyecto, y el de clase 1 es el que tiene mayor definición y una madurez más completa del mismo. Esto también tiene que mencionarse que es una mejora continua, es decir, puede ser que hayamos iniciado con un concepto del proyecto en un clase 5, pero vamos generando una mejora continua y vamos afinando ese plazo que queremos brindar conforme vamos aprendiendo más del mismo proyecto.
Entonces es un círculo de mejora continua lo que vamos dando conforme vamos avanzando de clases también. Bueno, un aspecto importante que vamos a ver dentro del desarrollo del cronograma es que tenemos que proporcionar un grado correcto de definición del proyecto, por ende lo vamos mencionando bastante hasta el momento de lo que les voy comentando, y asimismo esto nos puede generar pues un proyecto con mayor eficacia, con mayor eficiencia, y propiamente para poder entender esta clasificación vamos a empezar a hablar estos conceptos, ¿no? Grado de definición, que ya les estaba mencionando un poco, ya les estaba dando una anticipación de esto, pero asimismo va a haber otras características que nos van a permitir clasificar del 1 al 5, que es uso final que le vamos a brindar al cronograma. Tiene que tener un propósito el cronograma. No puede ser que mantengamos quizás una versión inicial, una versión con hitos del cronograma hasta una etapa más avanzada del mismo, ¿no? Tiene que tener una practicidad del uso del cronograma. Y eso es lo que también de alguna forma distingue en qué clase va a estar. Y asimismo, qué métodos de programación van a ser los más recomendados o que deberían ser utilizados dependiendo de la clasificación en la cual estemos. El grado de definición del proyecto como tal depende mucho de dos aspectos, y acá quería arrancar con una definición o un concepto que no debemos olvidar, que es que tenemos básicamente el ciclo de vida del proyecto, pero que también tenemos un ciclo de vida del producto. Dentro del ciclo de vida de un producto puede nacer desde el concepto netamente del producto de una necesidad. Por ejemplo, no sé, queremos hacer la expansión de explotación o queremos un nuevo proyecto minero como tal para la explotación de un nuevo mineral. Y ese mineral pues inicia con toda una fase, ¿no?, de exploración. Obviamente luego se estará construyendo todas las facilidades para la explotación y va a llegar a un momento en el cual se empieza una etapa de cierre, ¿no?, de la mina. Entonces, ese es, digamos, el ciclo de vida del producto. Pero durante el ciclo de vida de todo este producto van a haber múltiples proyectos, ¿no?, que se van a tener que ir desarrollando conforme el producto, pues, también tiene su propia vida. Y cada uno de estos proyectos, pues, va a estar muy probablemente dentro de la vida de este producto. Vamos a tener múltiples necesidades para que este producto tenga, pues, su propósito como tal y pueda tener su cierre en algún momento. Y es dentro, digamos, de este ciclo de vida del proyecto, ahora analizando netamente el proyecto y olvidándonos un poco del producto, es que entendemos que un proyecto pues va a tener su conceptualización, va a tener pues una identificación propiamente de lo que queremos ejecutar previamente. Vamos más adelante a tener que evaluar alternativas, porque un proyecto se puede dar de diferentes maneras y vamos a tener que decidir cuál es la mejor alternativa para seguir madurando el proyecto. Posteriormente desarrollaremos seguramente una ingeniería básica, una ingeniería de detalle, y obviamente estaremos ejecutando el proyecto, que estaremos quizás construyéndolo o viendo cuál es el tipo de manejo que tenemos, ¿no? De repente por ahí, más que todo, tenemos un tema de control, ¿no? No tanto de ejecución. Y posteriormente, pues se va a dar una entrega en la cual se brindará la operación del proyecto que querramos hacer, que ya escapa de nosotros, ¿no? Porque lo que nosotros vemos son proyectos, no operaciones, en este caso. Pero en cada una de estas fases o etapas que se genera, vamos a entender que también va a haber oportunamente estimaciones que vamos a tener que brindar, ¿no?, de costo y plazo, como mencionaba quizás en un principio. Y para ellas va a ir naciendo, por ejemplo, en un principio una estimación de clase 5, posteriormente una estimación de clase 4, 3, 2 y una estimación de clase 1 que muy seguramente va a estar en la fase de ejecución del proyecto. Entonces, en base a ello, es que vamos a tener que ir dando una mayor clasificación conforme ya la definición del proyecto vaya madurando. Con respecto al uso final de la planificación que vamos a brindar, el uso final que le vamos a brindar al cronograma, por ejemplo, puede servir en un principio en un clase 5 para un desarrollo estratégico, para definir propiamente si el proyecto nos conviene o no. Quizás nuestra conveniencia es que empiece o este proyecto termine antes de Navidad, como quizás por ahí les daba ejemplo el martes, porque se tiene que generar
una venta, ¿no? A través de la nueva fábrica que vamos a hacer o el nuevo centro comercial que vamos a estar construyendo y necesitamos que esté antes de la etapa o la temporada de mayor venta del año, que es Navidad, ¿no? Entonces, si es que no va a llegar a esas épocas, quizás por ahí se puede caer el proyecto, ¿entienden? Entonces, a veces ese cronograma nos sirve para una decisión, un desarrollo estratégico. O de repente, más adelante ya decidimos que sí, lo vamos a hacer y decidimos, por ejemplo, que tenemos varias alternativas y vemos que de repente por ahí tenemos una alternativa con una oración para el cronograma, con tales hitos, o de repente tenemos una segunda opción, ¿no? Una segunda alternativa y tenemos que tomar una decisión en base a ello, ¿no? Una factibilidad técnica que va a brindar el cronograma para una toma de decisiones más oportuna. O quizás más adelante, cuando ya estamos ejecutando propiamente el proyecto, ya se está dando la ejecución del mismo y propiamente pues lo que necesitamos del cronograma es que nos apoye para el control netamente del proyecto y conocer que no estemos en una desviación, digamos, significativa en el cronograma. Asimismo, la otra característica y tercera característica que nos va a servir para clasificar los cronogramas es el método usado, respectivamente. Por ejemplo, puede ser que el método que estemos empleando es un diagrama de Gantt, que es netamente un diagrama de barras, o quizás por ahí lo que estamos empleando en un principio es simplemente hitos. Ahí, diagrama de hitos se me ha escapado, simplemente hitos. ¿Ya? Otra opción, otro método que normalmente empleamos para poder representar cronogramas es, por ejemplo, PDM, que es el método de diagrama de precedencias, esos diagramas de redes que encontramos, como por ejemplo está en la imagen de acá abajo, o PERT, que también, bueno, ayuda, se apoya con estas diagramaciones que tenemos como acá abajo, pero que empleamos escenarios pues de más pesimista, más probable y optimista. No son métodos que se usan normalmente para determinar la duración en un cronograma. O por otro lado, podríamos estar usando uno de los más utilizados, que es el método de la ruta crítica, el CPM, el Critical Path Method. Entonces, acá definimos, ¿no? Como tal las actividades de mayor, perdón, de holgura cero y definimos la duración del, del proyecto en base a ello. O podríamos estar usando quizás algo que habíamos mencionado previamente, que eran los look-aheads. Los look-aheads básicamente es una herramienta de Lean Construction que nos ayuda a tener esa planificación intermedia de las próximas semanas más pronta a ejecutar. Y como tal, eso nos da un, digamos, mayor conocimiento y entereza y propiamente también manejo de lo que vamos a ejecutar y asegurarnos de que verdaderamente se cumpla. Entonces, la tabla principal que nos brinda la práctica recomendada es esta. En concreto, como podemos estar viendo, son las 5 clases que estábamos conversando, empezando por la clase 5 que nos indica que el grado de definición que se tiene que tener, en este caso el proyecto, o que se tendría del proyecto, es de un 0 a un 2%. De un 0 a un 2% es básicamente una idea, un concepto, ¿no? De lo que queremos hacer. Y con ello, pues el uso final de la planificación es una demostración del concepto, ver si por ahí podemos dar un plazo estimado muy general y que va a tener una variación muy grande. Y los métodos que normalmente podemos llegar a emplear, pues es una planificación descendente utilizando hitos de alto nivel y eventos clave del proyecto. En un rato también vamos a un poco a definir qué es planificación descendente y qué es planificación ascendente, como por acá lo estaba mencionando bastante. La clase 4 representa un grado de definición de 1 a un 15%. Vamos a ver que vamos avanzando en esta definición de lo que necesitamos y queremos como proyecto. El uso final de esta planificación de clase 4 normalmente es para un estudio de factibilidad, como les comentaba por ahí, para hacer una toma de decisiones más efectiva necesitamos por ahí analizar quizás alternativas y esas alternativas podrían tener plazos más o menos estimados. A veces simplemente queremos definir si es que va a tener algún componente o no, o si de repente eh, ese componente pertenece a una primera fase o quizás tendremos que enviarlo a una segunda fase para poder tomar decisiones, ¿no? En alternativas que básicamente se dan en esta clase 4.
Y los métodos usados pues son planificación descendente nuevamente, utilizando pues hitos de alto nivel, hitos que de repente el cliente, el usuario final nos demande. Y asimismo esta planificación, programación que vamos a estar representando es ya una poquito más detallada con algunos componentes, pero aún obviamente de alto nivel. En la clase 3 tenemos un grado de definición de 10 a un 40% aproximadamente. El uso que le damos normalmente como planificaciones para, por ejemplo, alimentar y brindar la información necesaria a lo que va a ser el presupuesto, asimismo para la autorización o control del mismo. Es decir, con este clase 3 muchas veces es con el cual finalmente nosotros brindamos nuestra propuesta, brindamos nuestra oferta y es con la que muchas veces ganamos básicamente un proyecto. Pero si se darán cuenta, es un clase 3. Y con un clase 3 ya muchas veces tenemos un compromiso contractual con un cliente. Y ese es quizás el riesgo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Que no todos los proyectos tienen un grado de definición muy bueno. Hay proyectos fast track que seguramente todos conocemos que aún la ingeniería no está en, digamos, un nivel muy maduro. Y a pesar de eso ya generamos una relación contractual. Ahí ya tendríamos que también estar hablando de una gestión de riesgos y una gestión de contratos para ver, pues, cómo compensamos ese riesgo que quizás estaríamos asumiendo. Pero en fin. La clase 3 ya es un cronograma propiamente dicho en Gantt, ¿no? Que es quizás el que por ahí nos imaginamos cuando hablamos de un cronograma contractual y propiamente se hace una planificación de paquetes de trabajo, es el que como tal ya tiene que estar compatibilizado también con un EDT, un WS y propiamente pues ya se encuentra con un nivel de detalle superior, ¿no? A los previos, a las clases previas. La clase 2, como tal, nos brinda una definición de un 30 o un 70%, en el cual ya el proyecto como tal se puede decir que está en plena ejecución. Y como está en plena ejecución, el uso que le vamos a dar a los cronogramas de un clase 2 va a ser principalmente para un control, pero también va a ser para ofertas. Ojalá que podamos llegar nosotros a nuestras ofertas, pero también nos va a servir para generar licitaciones. Es decir, nosotros si queremos contratar a algún subcontratista, precisamente vamos a tener que emplear estos cronogramas de clase 2, en el cual va a madurar incluso lo que nosotros teníamos conceptuado de la duración de algún paquete en base a la propuesta que nos brinda el proveedor. El proveedor muchas veces conoce mucho mejor algún trabajo que nosotros mismos. Son especialistas, es por ello que los estamos subcontratando y nos van a ayudar a optimizar, a mejorar esta propuesta del cronograma en clase 2. Aquí como tal tenemos planificaciones ascendentes y detalladas. Ya de por sí en el clase 3 nace la línea base, no les había comentado, la línea base del cronograma, pero en la clase 2 es donde muchas veces se va a llevar ahí la primera actualización de la línea base que a veces por algún desvío, una variación que ya se tiene previamente de lo que teníamos contractual, va a ser contra el que finalmente nos comparamos de manera constante. La planificación ascendente es lo que solemos aplicar en un clase 2. Ahora lo voy a mencionar, que es esta planificación ascendente. Y finalmente, en el clase 1 tenemos un grado de definición superior de un 70 a un 100%. Nos sirve principalmente para hacer pues, ofertas, licitaciones, pero también nos va a servir para el control, de hecho que sí. Y bueno, los métodos usados son similar al clase 2. Entonces, eso es básicamente en grandes rasgos la clasificación. Ahora valdría la pena un poco revisar algunos detalles. Por ejemplo, ¿a qué nos referíamos con planificación descendente y ascendente? La planificación descendente que se ubica principalmente, ¿no? En los clase 5, clase 4 y clase 3, ¿no? En parte en el clase 3. Y bueno, porque también el clase 3 va a tener planificación ascendente. Eso depende, ¿no? Es básicamente la definición del proyecto. Si tenemos el proyecto más definido con una ingeniería de detalle superior, seguramente va a tornar a ser más ascendente que descendente. La planificación descendente, que se emplea principalmente para las clases 5 y clase 4 y en parte para la 3 como estamos comentando, es también llamada top-down planning, es decir, partimos de arriba hacia abajo, ¿no? Por eso también en español la traducimos como descendente.
¿Y por qué es descendente? Porque básicamente partimos precisamente de una parte superior vendrían a ser los hitos principales que necesitamos para el proyecto y asimismo las fases que hemos podido haber definido. Estos hitos son necesidades propiamente que vienen incluso desde el caso de negocio del mismo proyecto, ¿no? Que da luz a nuestro proyecto propiamente. Y si es que muchas veces no son satisfechos, pues el proyecto podría ser descartado desde un inicio, desde un arranque. Entonces, por ende, es muy importante nacer a través de estos hitos. Y es donde básicamente vamos fijando las primeras fechas, ¿no? De los componentes, de las fases que estemos desarrollando. Entonces, la planificación se va a realizar desde un nivel macro hasta un nivel micro en cuestión a lo que es una planificación descendente. Por su parte, la planificación ascendente es aplicada, por ejemplo, con un grado de definición superior. Puede ser, como les comentaba, desde un clase 3, pero sobre todo se va a seguir desarrollando en un clase 2 y en un clase 1. Asimismo, el cronograma va a tener actividades detalladas donde vamos a definir el trabajo a partir de los incluso recursos que componen cada uno, por ejemplo, mano de obra, materiales y equipos. Ahí, por ejemplo, empleamos los análisis de precios unitarios como les mencioné por ahí. Y pues se emplea principalmente para niveles ya operativos, ¿no? Para poder esto alimentar a decisiones más estratégicas. Entonces, por ende, estamos yendo desde abajo, por eso es bottom, ¿no? Y estamos yendo hacia arriba a planning. Ahora, como características, pues la planificación descendente son hitos de alto nivel, se emplean acá estimaciones rápidas, por eso las estimaciones análogas y paramétricas son las que principalmente empleamos en una planificación descendente. Y en una planificación ascendente es donde ya tenemos que tener, digamos, cronogramas mucho más desarrollados y de control. Acá empleamos, por ejemplo, software como Primavera P6, MS Project, y el método que normalmente podríamos estar usando, principalmente hoy en día, es el análisis o el método de la ruta crítica, ¿no? Y además del control de desempeño que vamos a usar a través de la comparación con la línea base que se va a estar conformando este cronograma. Muy bien, dentro de la práctica recomendada nos brinda algunos detalles, ya los hemos visto en la tabla de resumen, pero se explaya un poco más en ver cuál es la descripción propiamente de este clase 5, de qué consiste, y cuál es el uso final. Acá también lo vamos a ver un poco más desarrollado y los métodos de programación también se explaya un poco más en explicar para que esté mucho más claro. El clase 5 básicamente nos va a servir, ¿no? Como documentación preliminar, ¿no? Normalmente va a ser presentado como un diagrama de Gantt, incluso pues va a tener pocas barras, como podrán entender, porque aún no está definido prácticamente nada, o simplemente se va a presentar como hitos, según lo que estábamos conversando. Y obviamente este va a permitir que tengamos, por ejemplo, un uso particular como estudios de mercado, evaluación de una viabilidad inicial, ¿no? Ver algunos primeros o esquemas iniciales de alternativas y propiamente nos va a abrir paso, ¿no? A que podamos quizás empezar a tener la apertura de tener recursos para empezar a madurar y empezar a generar pues un proyecto con un mayor grado de definición. Ese es su rol, es básicamente con una idea. Y esto es un poco asociado quizás a lo que estábamos viendo el martes, ¿no? Que en este caso puede ser un nivel 0 o un nivel 1. Con respecto a un cronograma de clase 4 que también pues les comentaba, es uno muy preliminar, cumple con básicamente un uso para factibilidad, para evaluación de los conceptos, para poder tomar básicamente algunas decisiones, pero ya con algún, digamos, entendimiento más aterrizado de lo que podría ser el proyecto y las alternativas que podríamos tener. Y ese es el uso principalmente que le brindamos. Factibilidad, alguna viabilidad económica y técnica y respaldar la aprobación preliminar, ¿no? Del presupuesto o del cronograma que estaremos desarrollando más adelante. Y obviamente acá sigue siendo bastante rudimentario y tendremos pues simplemente un diagrama de Gantt ya, pero con algunos componentes adicionales.
Por ahí ahora tenemos el clase 3 que como vemos cada vez estamos explicando y desarrollando un poco más. En el clase 3 propiamente ya estamos empezando a desarrollar los paquetes de trabajo. En un clase 3 y de hecho ya en el clase 2 ya debería haber empezado a nacer lo que es el EDT o WS, ¿no? La estructura de desglose del trabajo o el Work Breakdown Structure, como querramos mencionarlo, ¿no? En español o inglés. Aquí ya tenemos en un clase 3 definido, por ejemplo, algunos paquetes de trabajo. Puede ser que en un clase 3, dependiendo de si es que tenemos el detalle o no del proyecto, puede ser que simplemente trabajemos con paquetes de trabajo y no lleguemos al nivel de actividad. Entonces, este clase 3 casi como que termina siendo el eslabón perdido entre el clase 2 y el clase 4, ¿no? Ahora, muchas veces, como les comentaba, y ese es el tema del riesgo que a veces asumimos, que con un clase 3 muchas veces ya nos lanzamos a lanzar una oferta y en un proceso e incluso a veces terminamos ganando eh, una licitación, ¿no? Y vamos con ese riesgo. Lo ideal pues sería que obviamente fuéramos con un clase 4 con algo más maduro, con algo más entendido, pero así sucede muchas veces por la necesidad de a veces de algún proyecto en particular, ¿no? Bien, entonces el clase 3 va a emplear ¿sí? ya como un primer cronograma de control, ¿no? Con el cual vamos a estar pues comparándonos con las fechas de inicio y fin de los diferentes componentes, diferentes paquetes de trabajo que quizás por ahí ya hemos ido definiendo. Y es acá donde también empezamos a emplear métodos nuevos, como por ejemplo los diagramas de red, como SPERT propiamente, ¿no? Para ver pues cuáles son las duraciones aproximadas que vamos a tener de nuestros paquetes de trabajo entregables de nuestro proyecto. Muy bien, hay algunas representaciones. Obviamente siguen siendo diagramas de Gantt, pero a un nivel un poco alto todavía. En un cronograma de clase 2 es donde propiamente y deberíamos asegurarnos. Y si es que no está asegurado ello, estamos en un problema de que estamos utilizando el método como mínimo de la ruta crítica. Hay otros métodos, por ejemplo, líneas de balance, que no los he mencionado por ahí, tampoco están muy conceptuados en esta práctica recomendada, que podrían estar dentro de un clase 3, pero también podrían estar dentro de un clase 2. Líneas de balance o Location Based Method System es un método de, digamos, donde se diagrama, además del tiempo y las actividades que vamos a hacer, es decir, el qué y cuándo, también dan las locaciones, es decir, los lugares físicos donde vamos a hacer. No está aquí, pero quería aprovechar para mencionarlo. Quizás algunos ya han escuchado de esto y pues estaría dentro de un clase 3 y un clase 2, ya dependiendo del nivel de detalle que le hemos dado a este tipo de diagramación. Bien, retornando a lo que nos dice un clase 2, es un método, principalmente vamos a emplear acá ya el método de la ruta crítica, los paquetes de trabajo muy seguramente ya los hemos desarrollado a nivel incluso de actividades, y debería ser así muchas veces, y básicamente lo vamos a utilizar como línea base de control detallada, ¿no? Donde vamos a estar pues comparándonos de manera constante, donde vamos a detectar las variaciones del cronograma y nos va a servir pues para ya tomar algunas decisiones en nuestros proyectos y obviamente buscar que no tengamos un incumplimiento quizás por ahí contractual. Finalmente, en un cronograma de clase 1, este cronograma como tal es muy similar al 2 en cuestión, pues a que básicamente empleas una diagramación ya con ruta crítica, como tal, acá se actualiza más bien la línea de balance de manera constante, y este cronograma de clase 1 tiene que ser un cronograma que, digamos, se mantenga actualizado de manera constante. Si por ahí, por ejemplo, no se cumplió el paquete de trabajo uno y se ha desfasado el inicio, pues en este cronograma de clase uno deberíamos procurar tener actualizado cuál es la fecha actual del cronograma, de ese paquete de trabajo que estábamos mencionando, de ese entregable que estábamos mencionando y decir, ah, ok, no se cumplió el día de hoy, que era o que es este 6 de noviembre y que, bueno, finalmente lo hemos ejecutado o antes o después. De repente por ahí más bien estamos adelantados con el cronograma y empezamos a hacer ese paquete de trabajo antes, el 1 de noviembre. O posteriormente,
si es que no lo hemos cumplido el 6 de noviembre y finalmente nos hemos atrasado y se cumplió y se inició el 10 de noviembre, pues eso tiene que estar reflejado en este cronograma de clase uno. Es un cronograma de control, es un cronograma que va a estar actualizado, que muchas veces refleja la actualidad, por eso por ahí algunos le dicen cronograma actual. eh, y debería ser pues lo que realmente deberíamos estar viendo en nuestro día a día en la ejecución de los proyectos. Ahora, el cronograma de clase 2 de repente es la línea base inicial y que por ahí se actualiza eventualmente, pero el clase uno nos va a dar una información más cercana y próxima de lo que verdaderamente está habiendo en nuestros proyectos y nos sirve pues principalmente para ese control de cambios permanente. Puede ser que aún no esté establecido como línea base el clase uno, pero ya de por sí ya lo tenemos actualizado, ya sabemos que hay variaciones, ya sabemos que los paquetes de trabajo no se han cumplido exactamente en las fechas que teníamos pensado en la línea base. Aún no está oficializado como línea base, quizás el clase uno, pero ya lo tenemos ahí como información y nos sirve para precisamente toma de decisiones, ¿no? Y para evaluar también por ahí quizás qué es lo más conveniente en ciertos momentos. También, y no lo mencionaba desde el clase 2 que mencionaba previamente, pero también este clase uno nos va a servir para, por ejemplo, trabajar con subcontratistas, ¿no? Que por ahí también, bueno, lo había mencionado en la tabla inicial, pero nos va a servir, ¿no? Este cronograma se sincera. Si, por ejemplo, estamos subcontratando y el subcontratista nos da un plazo, pues ese plazo que nos da sincerado nos indica, ok, todo este paquete de trabajo que yo voy a subcontratar, el subcontratista me ha dicho que no va a ser un mes, sino que va a ser 20 días. Entonces, actualizo mi cronograma en función a ello. O de repente me dice, ok, ustedes han estimado mal esto y un mes no hay forma de que pueda suceder. He hecho todo un proceso de licitación y me he dado cuenta finalmente que esto se va a completar en mes y medio. Entonces, ese plazo que estoy subcontratando con alguien más, también lo sincero en un clase uno y también podría ser en un clase 2, ¿no? Si es que ya está conformado como una línea base. Entonces aquí obviamente le damos un sinceramiento, por ahí analizamos los recursos que verdaderamente también tenemos disponible y obviamente se sincera, ¿no? Sobre todo esa es la idea, que sea el cronograma del clase uno el más sincerado y que cuando se termine de ejecutar el proyecto y hay el detalle importante final, pues sea un cronograma as built, ¿no? Un cronograma como finalmente fue ejecutado el proyecto, para que nos sirva como también una base, una data histórica para futuras propuestas, futuras licitaciones que nosotros tengamos en nuevos proyectos. Entonces, con esto concluyo la presentación de hoy, con esto concluyo lo que estábamos o habíamos iniciado el día martes. Y en general, muchas gracias por su atención y gracias por la oportunidad a todos los amigos de la C Colombia. Súper puntual. Muchas gracias a Aarón. Muy bien. Bueno, vamos a mirar el tema de las preguntas. Eh, Aquí hay una pregunta por el interno y es la siguiente. ¿Cómo podemos sacarle el mejor provecho a un cronograma ASBIL? ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia para fortalecer mejor proyectos futuros? Sí, de hecho, el cronograma Bill que lo mencionaba ahora último, es un cronograma que, como tal, primero que todo, si se habrán dado cuenta, ya desde un cronograma clase 2 o perdón, desde un clase 3 ya tenemos que tener la asistencia de un software. Entonces, el cronograma Build nos va a ayudar a verdaderamente identificar cuáles son, digamos, los plazos exactos de los paquetes de trabajo, incluso de los más importantes sería lo más idóneo, pero también tiene que venir acompañado, además de ese registro histórico de inicio y fin, las eventualidades y los reportes. Acá se tiene que generar una reportabilidad y, digamos, es importante, no lo he mencionado, también para un tema de alguna disputa contractual, ¿no? No quise llevarlo por ahí. ¿Mm? Pero si, por ejemplo, tenemos algún tema de reclamos, claims, ¿no? Que podamos tener con algún cliente, alguna supervisión, también el cronograma SPIL con una reportabilidad, con los reportes que se pudieron haber generado en su debido momento por alguna eventualidad que nos generó retrasos en el cronograma, pues va a ser sumamente potente. Y ahí es donde también el cronograma SPIL
da paso a lo que es un sano y correcto análisis forense del cronograma. Entonces, es muy importante, da muchas bondades en general, ¿no? El uso de este. Excelente. Muy bien, otra pregunta. La relación de las clases con relación a la gestión de riesgos, ¿qué nos puedes recomendar? Sí, correcto. De hecho, lo mencionaba un poco al inicio, ¿no? Los riesgos, en realidad los riesgos está atado a todo, ¿no? Como sabemos, los riesgos está atado absolutamente a todo porque, digamos, los plazos, los costos, la calidad, la seguridad, todo va a tener un riesgo asociado. Ahora, como mencionaba en un principio, nosotros generamos estimaciones y las estimaciones como tal se hacen bajo supuestos. Y hablar de un supuesto es hablar de incertidumbre. Y cuando hablamos de un terreno dentro de la incertidumbre, estamos hablando de riesgos. Entonces, nosotros tendríamos que entender que las decisiones que tomamos siempre tienen un riesgo asociado. Si nosotros no generamos una buena estimación dentro de nuestro cronograma, estamos asumiendo ciertos riesgos. Entonces, es ahí donde nosotros tendremos que decir, ok, estoy estimando, ¿no? Que la duración de un paquete de trabajo que de repente no es mi especialidad, quizás la organización no ejecuta directamente eso, pues, ok, le voy a dar un plazo. ¿Podré, digamos, analizar el plazo en el tiempo que me dan o no? Esa es la primera. Si tengo el tiempo suficiente como para poder, por ahí, por ejemplo, generar cotizaciones con especialistas que finalmente de repente más adelante voy a subcontratar, minimizo el riesgo. Pero si no puedo tener ello por el plazo, que a veces es muy recortado, tengo que darle quizás alguna contingencia asociada a ello, ¿no? Darle desde un principio una reserva de contingencia asociada a lo que es el plazo, ¿no? Y por ejemplo, si sé que el trabajo aproximadamente dura un mes, pero sé que no tengo la experiencia y no sé, le puedo dar un buffer de un 50% a una actividad de alto riesgo y de la cual no conozco mucho. Y digo y propongo que dura un mes y medio tal paquete de trabajo. Pero eso es obviamente bajo un desconocimiento. Entonces, evidentemente, entre más conocimiento tenemos, menos incertidumbre y los riesgos pueden ser mejor abordados. Sí, y finalmente esa es también la ventaja competitiva, ¿no? Si no tenemos un conocimiento, pues, y vamos a tener que darle reservas de contingencia muy altas, al fin y al cabo me vuelvo menos competitivo y mis propuestas no van a ganar proyectos. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? También. Y darnos tampoco también a perder, ¿no? No por querer ganar vamos a dar una propuesta perdedora en el sentido de que vamos a ajustar nosotros en el plazo y finalmente vamos a entrar en problemas contractuales. Súper bien. Otra pregunta. Nos preguntan lo siguiente. Esta pregunta dicen que es con relación al nivel del riesgo. Y es la siguiente. Dicen, ¿podemos mejorar la duración de una actividad apoyándonos con expertos y haciendo escenarios más probable, optimista, pesimista y aplicando la fórmula PER? Sí, de hecho es una buena alternativa y una buena acotación lo que mencionas, ¿no? El uso siempre de expertos, de hecho, es algo que se recomienda no solamente acá, sino en el PMI, recomiendan siempre el uso o el juicio de expertos, ¿no? Para poder madurar en alguna forma la propuesta que nosotros hacemos y hacer una estimación más coherente. Ahora, el uso de PERT en realidad, pues, depende también del tiempo que tenemos, ¿no? PERT es un escenario, puedes usar escenarios, ¿no? Como estamos mencionando, optimistas, pesimistas o lo el más probable que consideremos. Podemos hacer simulaciones, podemos emplear, hacer un análisis de riesgo como Monte Carlo, que por ahí no lo mencionaba antes, y brindar la propuesta que, digamos, nosotros consideremos, y por ahí ver cuál es nuestra, digamos, tolerancia a riesgo y ver más o menos cuál es lo que proponemos. O sea, son métodos muy válidos, pero siempre de alguna forma van a ir atados al plazo y a la inversión del proyecto. Si es un proyecto pequeño, muy probablemente va a demandar un proceso de licitación también muy pequeño y no nos va a dar muchas veces el tiempo ni muchas veces tendremos el equipo como para hacer todo esto. Es lo cierto, es la realidad. Igual, no, y a pesar de eso, también a proyectos de gran envergadura también les pasa la misma situación, ¿no? Y de repente
no se va a poder dar del todo, pero idealmente si tuviéramos los plazos y si esa es un poco la práctica que tenemos que aprender, que se den mejores plazos de licitación, vamos a poder emplear mucho mejor estas herramientas, ¿no? Que sería lo ideal. Hay que atarnos un poco a ese tema finalmente. Muchas gracias, Aarón. Manuel, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Aaron, por compartirnos todo tu conocimiento. Eh, Excelente presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. Los seguimos invitando a que se unan a ACE, a que se unan a nuestras redes sociales, en LinkedIn, en WhatsApp, para que pues estén pendientes y estén enterados de todo lo que tenemos, digamos, para compartirles en las próximas semanas. Entonces, Aarón, muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Eh, Feliz noche para todos y pues los esperamos, digamos, en nuestros próximos eventos. Buenas noches, mucho gusto con todos. Hasta luego. Gracias, Aarón. Buenas noches.